Damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, amigos creyentes, que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. En esta mañana tenemos un tema muy especial, como todos los temas de todos los domingos. El tema de este día es en nuestras pruebas. Si esta mañana tuviéramos la oportunidad de abrir nuestras Biblias, desde ahí donde usted está, puede abrir su Biblia y abrir el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 14, y de ahí leemos el 22. La Biblia lee de esta manera, hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, pues cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Pero ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amados hermanos, el tema de este día es nuestras pruebas. En nuestras pruebas, ¿qué hacemos? ¿O qué hace el creyente en sus pruebas? ¿O qué debe de hacer el creyente en sus pruebas? Hermanos, ¿qué debes de hacer tú cuando a la verdad pierdes en tu vida un ser querido arrebatado por la muerte? ¿Qué vamos a hacer? Cuando llegamos nosotros a perder una persona que amábamos con todo el corazón, ¿qué vamos a hacer? Cuando perdemos un trabajo que fue el futuro de nuestros hijos y llegamos acá sin trabajo, ¿qué debemos de hacer?
Si no fuera poco, ¿qué vamos a hacer con esta epidemia que ha atacado casi a todo el mundo? ¿Qué debemos de hacer? Muchas veces el cristiano se le olvida qué hacer cuando está en todos estos problemas. Pero Dios nos invita siempre. Dios siempre nos tiende la invitación. Él dice en Mateo, recuérdese que en Mateo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice el Señor en el libro de Hebreos 4:16? ¿Quién lo dice? Dios lo ha dicho, hermanos. Dios nos invita. Dios dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hacemos en nuestras pruebas entonces, hermanos? Buscar a Dios. Porque Él es el único que sale adelante con nosotros. Es el único que nos busca, y Dios es el único que quiere ser parte de nuestros problemas. Dios quiere ser parte de nuestras aflicciones. Dios quiere ser parte de nuestra agonía. Dios quiere ser parte de tu vida diaria. Fíjese, en el libro de Santiago, Santiago quiere que los creyentes no solo oigan la verdad, sino que también ponerla en práctica. En el versículo 22 nos dimos cuenta que dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice versículo 22. Nos damos cuenta que Santiago en este verso hace una comparación entre la fe vacía, sí, una fe vacía sin hechos y sin conducta. ¿Nos damos cuenta? Santiago hace una comparación entre la fe vacía, sin hechos y sin conducta, y la fe que da resultado. Que da resultado. Amados hermanos, la dedicación de amar y servir a los demás es prueba de verdadera fe. Dice la palabra en Santiago 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe la debemos de poner nosotros en marcha en el momento que estamos nosotros en nuestras pruebas. Ahí ese es el momento que usted pone a trabajar. Esa es la obra que está hablando Dios. Dice que la fe sin obras es muerta. Ahí ponemos en marcha la fe. Esa es la obra que Dios quiere que hagamos. Esas son las obras. Poner en marcha nuestra fe en nuestras pruebas. Amados hermanos, es muy importante la fe viva. Asegúrense de que su fe sea más que una simple declaración. He dicho que es muy importante la fe viva. Asegúrese de que su fe sea más que una simple declaración. También debe traducirse en acción, como lo dice el verso, que la fe sin obras es muerta. Entonces debe traducirse en acción. La fe sin obras es muerta. Debemos estar atentos en poner nuestra fe en acción a diario, especialmente cuando estamos en agonía, cuando estamos desilusionados, cuando sentimos desamparados o nos sentimos nosotros desanimados de esta vida. Santiago dice que es muy importante la fe viva. Asegúrese de que su fe sea más que una simple declaración. También debe traducirse en acción a diario. Esta carta puede tener excelente contenido
para nosotros a recordarnos que la fe genuina transforma vidas a diario. Cuando usted tiene fe, hermano, y usted va a las calles y busca almas para el Señor, si usted va con fe, usted regresa con 2, 3 almas en su corazón. 2, 3 almas que usted ha traído a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, debemos estar atentos en poner nuestra fe en acción a diario. Esta carta de Santiago puede tener excelente contenido para nosotros al recordarnos que la fe genuina transforma vidas a diario. Así como he transformado mi vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero observemos el plan de Dios. Cada vez que usted está en pruebas en esta vida, observemos el plan de Dios. Todo lo que pasa son planes de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada hijo. Dios tiene un programa de 3 etapas para el desarrollo de todo creyente. Podemos ver a Santiago en versos del 2 al 5, las pruebas. Fíjense que versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa es la primera etapa, tantas como necesitemos. Y tan difíciles como sea necesario para poder pasar la prueba. Para poder pasar la prueba. Y esto nos conduce a la segunda etapa. Esa segunda etapa es la paciencia. ¡Wow! ¿Cuánto creyente no pierde la paciencia? Con mucha facilidad. ¿Cuánto creyente ha perdido su testimonio porque pierde la paciencia con facilidad? La paciencia, verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, wow, produce paciencia. Dice, sabiendo que vuestra fe, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amados hermanos, esperar la voluntad de Dios, esperar en Él con confianza y perseverar en Él. Eso es lo que está hablando Santiago. Porque Él está en control tanto en el cielo como en la tierra, hermanos. Y el resultado es la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? ¡Wow! La sabiduría. Más la sabiduría. Versículo 4 dice, más tenga paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y dice la palabra, hay una promesa en estos versos. En el verso 5 tenemos una promesa muy grande para nosotros los creyentes. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, no se olvide que Dios tiene un programa de 3 etapas para el desarrollo de todo creyente. Podemos ver en Santiago, verso del 2 al 5, las pruebas, la paciencia y la sabiduría. Ese es el programa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ese es el plan de Dios para nosotros, para que nosotros podamos crecer verdaderamente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y también podamos crecer en la gracia y podamos crecer en la sabiduría y el entendimiento para poder llevar una vida eficaz en este mundo. Debemos de poner, ¿qué? La fe en acción. Punto 2. Primero observemos el plan de Dios, lo observamos y lo hablamos. Ahora, la fe en acción. Dice, recordemos versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 2. ¿Recuerdan? Hermanos míos, ustedes deben de mantener el gozo cuando pasen por toda clase de dificultades. Santiago no nos dice si pasan por diversas pruebas.
Él nos está afirmando que vamos a tener pruebas, hermanos. Si usted se da cuenta que la Biblia se nos ha adelantado y nos ha dicho, ustedes van a pasar pruebas. No es así. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La Biblia nos dice, ustedes van a pasar pruebas. Hoy o mañana, pero van a pasar la prueba. Entonces, en pocas palabras, hermanos míos, ustedes deben mantener el gozo cuando pasen por toda clase de dificultades. Santiago no nos dice si ustedes llegaran a pasar diversas pruebas. No, Santiago no dice eso. Él dice, él lo está afirmando que vamos a tener pruebas y que es muy posible sacar provecho de tales pruebas, amados hermanos. La idea es no fingir un gozo que no existe cuando uno se enfrenta al dolor o a la desilusión en su vida, sino tener una perspectiva positiva de lo que está pasando. Bueno o malo, debemos de mantener una perspectiva positiva, que Dios hará su voluntad en todo caso, que Dios hará un milagro, que Dios está en control tanto en el cielo como en la tierra. Es fácil decir que tenemos fe. Claro, todo el mundo exclama que tiene fe, pero la verdadera fe producirá obras. Muchos creen que son llenos de fe porque van a la iglesia. Y eso no es así, hermanos. La verdadera fe se producirá obras en tu vida diario, hermanos. Y eso es lo que pasa. Amados hermanos, en realidad no podemos llegar a conocer nuestra fe. Fíjese pues lo que le digo. Que en realidad no podemos llegar a conocer nuestra fe hasta que nos llegan las pruebas. Cuando las pruebas llegan, entonces usted sabe si usted verdaderamente es un hombre o una mujer de fe. Eso es todo, hermanos. Y esa es la verdad, hermanos. No es fácil simplemente decir, oh, ¿sabe una cosa? Yo soy un hombre lleno de fe. No. En realidad, no podemos llegar a conocer nuestra fe hasta que no llegan las pruebas y pasar el test, pasar el examen. No podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a las pruebas. Hermanos, es muy fácil ser amable. Yo soy muy amable. Yo soy un hombre muy amable. Yo soy un hombre muy sonriente, muy amigable. ¿Me entiende? Ese soy yo. Es muy fácil ser amable y sonriente cuando las cosas andan bien. Cuando las cosas andan a su manera, podríamos decirle. Pero, ¿seguiremos siendo amables y sonrientes aun cuando otros nos traten injustamente? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Cuál será nuestra reacción? Dios quiere que seamos perfectos. Recuerde, Dios quiere, yo no quiero. Dios quiere que seamos perfectos. No librarnos del dolor. No pensar en desquitarnos. Porque eso es lo que pasa con la gente de hoy en día. Me voy a desquitar. Van a pagar doble de lo que me hicieron. Pero amados hermanos, Dios no recompensa a esa persona. ¿Se da cuenta? Dios no recompensa a esa persona. Dios quiere que seamos perfectos, no librarnos del dolor, no pensar en desquitarnos de lo que nos han hecho. Dice la palabra muy clara. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, dice versículo 4. Por lo tanto, deben resistir las pruebas hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que Dios les ordenó, o Dios nos ordena a cada uno de nosotros. Amado hermano, si los creyentes soportan las pruebas,
serán perfectos. Y esa perfección que significa llegar al final de nuestras vidas o al final de los problemas. Y cabales significa que debemos tener sentido de integridad también. Porque si no pasamos la prueba, hermanos. A la verdad es esta. Nuestra integridad no es integridad, verdaderamente. Entonces, por lo tanto, debemos resistir la prueba hasta el final para que seamos mejores y puedan nosotros obedecer lo que Dios nos ordena. Una vez más, les dije anteriormente, si los creyentes soportan las pruebas, serán perfectos, que significa llegar al final de nuestra vida. Al final de nuestras vidas o al final de los problemas. Y cabales significa que debemos tener el sentido de integridad. Eso es todo. Porque la palabra dice que menciona esto, mas tenga la paciencia su obra completa. Completa significa llegar al final de nuestras vidas o al final de nuestro problema. También menciona esa palabra cabal, ¿no es cierto? Para que sean perfectos y cabales, dice. Pero ese cabales, hermanos, a la verdad es esta. Significa que debemos tener el sentido de integridad. Y a veces perdemos nuestra integridad. En lugar de quejarnos por nuestras calamidades, por nuestras desilusiones y luchas, deberíamos ver en ellas como una oportunidad de crecer en paciencia y en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Amado hermano, dé gracias a Dios en este día, que este mensaje va para usted. Este mensaje va para usted, pero no solo para todos ustedes, sino que también ese mensaje ha venido a mi corazón. Dé gracias a Dios por haber prometido de estar con nosotros en tiempos difíciles. Pídale con fe genuina a resolver sus problemas o fortaleza para soportar. Versículo 16 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice versículo 6. Entonces, demos gracias a Dios por haber prometido de estar con nosotros en tiempos difíciles. Dios quiere ser parte de nuestros tiempos difíciles. Dios quiere estar contigo cuando tú estás en agonía. Cuando tú estás en desesperación, Dios está ahí contigo. Cuando tú estás desilusionado, Dios está ahí contigo. Por eso, dé gracias a Dios por haber prometido de estar con nosotros en tiempos difíciles. Fíjese que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es, hermanos. Eso es. Pero cuando pedimos algo, hermanos, tenemos que pedirlo con fe, no dudando. Entonces, amados hermanos, recuerdes el primer punto. Observemos el plan de Dios. La fe en acción. Pedir con fe, no dudando. Significa no solo creer en la existencia de Dios, hermanos. Porque muchos me han dicho, yo creo que hay un Dios. Yo creo que Dios está aquí. Yo sé que Dios está aquí. Yo lo siento, hermano. Tú lo debes de sentir en este instante, que Dios está con nosotros a diario, en cada minuto y en cada segundo de nuestras vidas diarias. Significa no solo creer en la existencia de Dios, sino en su tierno cuidado también. Si yo tengo, hermanos, si yo tengo la creencia de la existencia de Dios, también debo de tener en mi mente su tierno cuidado hacia nosotros. Eso incluye depender de Dios. Debemos de depender de Dios y confiar en Dios, que Él responderá a nuestras oraciones. Esa es la verdad, hermanos. Pues el que duda significa que está dividido en sus pensamientos. Somos cristianos, pero dudamos que Dios
vaya a suplir nuestras necesidades. Soy cristiano y tengo fe, pero dudo que Dios vaya realmente a suplir mis necesidades. Entonces, pues el que duda significa que está dividido en sus pensamientos. La palabra no describe una duda momentánea, sino una lealtad dividida o una inseguridad personal, hermanos. Esa inseguridad personal no es buena en nosotros como cristianos. Tenemos que estar más que seguros que Dios está con nosotros y que Él va a proporcionar la paz y el gozo que yo tanto deseo en mi vida diaria. Entonces, hermanos, la verdad es esta. La verdad es esta, hermanos. La palabra no describe una duda momentánea, sino una lealtad dividida o una inseguridad personal. El Espíritu de Dios nos da un carácter fuerte y seguro en sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Estamos equipados para llevar una vida muy feliz en esta tierra, hermanos. Y esa es la verdad. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Según de Timoteo 1:7. Ahora bien, regresemos con Santiago. Santiago habla del hombre de doble sentido, de doble sentimiento, de doble estandarte. Es muy débil en su pensar y de inmediato puede cambiar de idea respecto a su fe, a su creencia y a sus decisiones. Entonces, amados hermanos, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora bien, punto número 4 es sin fe. A la verdad es esta, que sin fe vemos la venida del pecado. Sin fe vemos que caemos al pecado. La tentación viene de nuestros malos deseos, no de parte de Dios. Empieza todo con malos deseos y pensamientos y se vuelve pecado cuando le damos lugar a la concupiscencia, a nuestra inmoralidad y perversidad. La tal nos atrae y nos seduce, concibe y le damos luz al pecado. En otras palabras, nosotros le damos la oportunidad al pecado que entre a nuestra vida diaria, a nuestra vida íntima, y la acción destructiva del pecado crece cuando le dejamos actuar. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte espiritual, hermanos. Cuando usted tenga tiempo, lee versículos 13 y 14. Ahora, hermanos, podemos llegar a una conclusión muy bonita en nuestras pruebas. ¿Qué dice el versículo 22? Pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice versículo 22. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que le queremos dar a entender? Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, obedezcan el mensaje de Dios. Porque no solo podemos decir y hablar que sí lo escuchamos, pero no lo actuamos o no lo hacemos. Pero no le obedecen, se engañan ustedes mismos. Dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice versículo 12. Ahora bien, llegando al punto final, en esta conclusión, el creyente que soporta las pruebas demuestra que ama a Jesús, que ama su vida cristiana, hermanos, y por tanto recibirá la corona de vida. La corona de vida no es gloria y honor en esta tierra, hermanos, como muchos creen, sino la recompensa en nuestra vida eterna, cuando vivamos con Dios para siempre y estar en su gloria y en su honra un día en la presencia con el Señor, hermanos. Amados hermanos, no se olviden, cuando nosotros estamos en nuestras pruebas, Dios dice, ¿quién lo dice?
Dios lo ha dicho. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice Hebreos 4:16. También Jesús nos da una invitación muy grande y muy hermosa. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados hermanos, demos gracias a Dios por haber prometido de estar con nosotros en tiempos difíciles. Él está aquí. Él está con nosotros. Usted lo siente y yo lo siento. Que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. God bless you. And God bless America. Nos vemos pronto nuevamente.